Inés se quedó fiel al Buenas tardes. Buenas, profe. Estamos en lluviosos y van a llegar un poquito tarde algunos compañeros de ustedes. Bueno, y se pone la pila porque tiene tarea para la próxima clase. Así que se agrupan en 3 grupos y al final le voy a poner el ritmo. ¿Qué, profe? ¿Qué? Si ustedes quieran. Y van a tener 5 minutos para responder. En línea de un compañero de ustedes que no sé. Aunque me tocará dar un momento estar aquí. Claro. Pero después. Vamos a continuar. Esta es la parte 2 de los principios generales de inmunología, porque en la próxima clase, aparte de lo que van a dar ustedes, vamos a hablar de la respuesta inmune, pero contra las enfermedades de infección, que por lo cual estamos hablando de inmunología acá, ¿no? Pues, la inmunología está muy relacionada con las enfermedades de infección. Se recuerda que habíamos hablado de algo que se llamaba complejo mayor de histocompatibilidad. Y lo importante de este complejo mayor de histocompatibilidad es que todos los mamíferos, o sea, tienen este grupo de genes que están estrechamente ligados y que son polimórficos. Y la palabra polimórfico ya le dice qué significa. ¿Qué significa polimórficos? Levanta una mano y lo dice. Que tienen varias formas. Polimórficos que tienen varias formas. Varias, mórficos, varias formas. ¿Ok? Y esto fue descubierto por su implicación en el rechazo y aceptación de los trasplantes de injertos en el tejido de órganos. De hecho, nosotros en el Instituto de Inmunología hacemos lo que se llama el match, o sea, la evaluación de si un donante y un receptor son compatibles, y entonces esa persona que va a donar el órgano, en este caso el riñón, puede ser el receptor, o sea, la persona que lo va a recibir, es compatible. Entonces, hacemos los dos estudios del que dona y el que recibe para ver si hacen match, eso en inglés, y en español sería que realmente pueda ser uno compatible con el otro, y decidimos si esa persona que va a donar puede donar el riñón a esa persona que lo necesita. Entonces, este nombre deriva del complejo mayor de histocompatibilidad, se dice MHC en español, y en inglés viene de esta palabra. Y las moléculas codificadas por el complejo mayor de histocompatibilidad intervienen en el modo central en las respuestas inmunes, y ya pasamos entonces a la parte específica, tanto humoral como la celular. Porque habíamos dicho que la inmunidad innata que características tenía desde el punto de vista de la especificidad. ¿Qué viene aquí? No hay bemoles, ¿eso es verdad? ¿Qué más? También la primera línea de defensa, pero yo estoy hablando de especificidad. Era parcialmente específica.
En cambio, la inmunidad adaptativa es específica, va dirigido exactamente para lo que está diciendo. Entonces, este es el complejo mayor de histocompatibilidad y habíamos hablado de que eso está ubicado en todas las células de nuestro organismo. Hay dos tipos importantes de complejo mayor de histocompatibilidad. Está el clase 1, que es el que está acá, y después está el clase 2. El clase 1 está en todas las células de nuestro organismo, exceptuando las células presentadoras de antígenos. Y el clase 2 entonces, ¿dónde está ubicado? En la célula presentadora de antígenos. Porque yo le estoy diciendo que la célula está ubicada en todas las células del organismo, excepto, eso es en general, generalizando, excepto en la célula presentadora de antígenos. En cambio, la célula presentadora de antígenos utilizan el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 para presentar los antígenos o inmunógenos. Entonces, por ejemplo, el hígado tiene, todos los hepatocitos tienen complejo de histocompatibilidad clase 1 y presentan su antígeno tanto los propios como los extraños los presentan ahí. En ese contexto, en clase 1, lo presentan. ¿Se recuerda que yo le había colocado una cadena pequeña anteriormente? En este bolsillo, por decirlo así, porque ellos lo llaman pocket, ¿sabes? Que viene del bolsillo, lo colocan en la aminoácido, la secuencia de aminoácidos que se necesita. Ese es el parte que lo que yo decía que se llama, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que se presenta ahí? De todas las macromoléculas que vamos a presentar. ¿Perdón? Epítopo o determinante antígeno. ¿Okay? Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad juega un papel esencial en el reconocimiento del antígeno por parte de los linfocitos T, tanto los que llamamos linfocitos T cooperadores, y en inglés se dice TH, porque es helper, de ayudar, de help, ¿ok? Entonces TH. Y los linfocitos T citotóxicos, que son TC. Y cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, tenemos una combinación particular de este tipo de moléculas. Por ello, la capacidad de respuesta frente a los patógenos, es decir, porque está aquí, la mayor o menor susceptibilidad a una enfermedad infecciosa va a variar en todo este grupo de personas que está aquí. Cuando llegó el COVID, para poner el COVID, por ejemplo, no todos respondieron igual. Uno ni se enteraron de que le dio infección. Y otros tuvieron una decisión severa. Entonces eso depende de tu composición de parte del complejo mayor de histocompatibilidad. También eso está implicado en los fenómenos de autoinmunidad, de enfermedades autoinmunes, y depende parcialmente de esa dotación de los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, yo le voy a hablar de clase 1 y clase 2, aunque sí tengo otros más, pero nosotros vamos a limitar a esto que están acá, porque son los que nos interesan que ustedes sepan. Clase 1 está en todas las células nucleadas del organismo, y clase 2 está en las células presentadoras de antígenos. ¿Copiado eso? Entonces aquí tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y clase 2. ¿Y qué es lo que presentan ellos en ese bolsillito que tienen allí? Una cadena de péptidos. Y aquí también tienen una cadena, como ustedes están viendo, de péptidos. Ese péptido o esa cadena es el epítope, es lo más importante de todas esas moléculas, lo que más importa al sistema inmunológico. Yo le dije que no reconoce toda la molécula completa, pero entonces algunas partes que son los determinantes antigénicos o los llamamos epítopes o epítopes. Y le digo todas las palabras porque así lo pueden encontrar en la literatura. Entonces, pero cuando llega esa molécula, cuando llega esa proteína, vamos a hablar de una proteína, porque también puede ser una proteína que está combinada con carbohidratos, puede ser un líquido que también está combinado con proteína.
Esa proteína tiene que ser reconocida primero por un linfocito T, ¿verdad? Debe ser degradada, o sea, debe ser fragmentada o dividida en pequeños péptidos que luego tienen que formar, esos péptidos tienen que formar complejos con la molécula clase 1 o con la clase 2. Y normalmente en estas células todas están presentando los propios, o sea, lo que ellos normalmente tienen, y si llega a un extraño va a presentar el menos extraño. Normalmente un hepatocito está presentando normalmente lo que es su composición. Cuando viene un linfocito y dice, bueno, esto pertenece al organismo, no hay problema. Pero si viene un virus de la hepatitis y infecta un hepatocito, también va a haber allí, entonces, parte del virus allí. Y va a presentar parte del virus. Cuando presenta la parte del virus, ¿qué es lo que va a hacer el sistema inmunológico? Esa célula está infectada, la destruye. Entonces, esta transformación de la proteína en péptidos asociado al complejo mayor de histocompatibilidad es lo que nosotros llamamos procesamiento antigénico. Es lo que hacen ustedes o lo que hacemos nosotros cuando comemos un alimento. Lo degradamos, lo fragmentamos y de allí empezamos a obtener entonces la diferencia. ¿Sí? Es lo que hacemos nosotros con los alimentos. Ingerimos los alimentos, los degradamos, los fermentamos y de allí se van tomando las porciones que se necesitan: aminoácidos, monosacáridos, etc. Disacáridos, etc. Y los lípidos también hacemos lo mismo. Entonces, un antígeno no sea procesado y presentado junto a una molécula clase 1 o una clase 2 está determinado por la ruta por la cual el antígeno entra a la célula. Entonces, dependiendo de por dónde entre, va a ser presentado por clase 1 o por clase 2. Apareció. Por lo tanto, podemos distinguir entre un antígeno endógeno y un antígeno exógeno. Pero aquí está el procesamiento antigénico y vean que es un proceso bien complejo. Y inclusive pueden ver acá, y lo ven aquí hay como unas tijeritas, una tijerita aquí también, una tijerita aquí, por aquí hay otra. Entonces, por lo menos, si este virus está por esta vía, el virus va a ser degradado, va a ser procesado, va a ser dividido y se va a presentar junto a el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, fragmentos de ese virus. O sea, las regiones peptídicas que son los determinantes antigénicos, los epítopes o los epítopes. ¿Okay? Se van a presentar así. Igualito si entra por una vía, puede entrar por fagocitosis o por endocitosis, etc. Entonces todos van a entrar, van a ser procesados y van a ser presentados. Pero tiene que ser primero, tiene que haber un procesamiento previo. Entonces eso se llama procesamiento y presentación. Entonces, ese procesamiento va a depender por dónde entre. Si entra por endocitosis, pero de una proteína extracelular, en este caso, entonces bueno, entra, se fragmenta, se divide y después se combina con el clase 2. Y aquí estamos hablando entonces de una célula presentadora de antígenos, que es clase 2. Y se lo vamos a presentar a un linfocito cooperador. Los linfocitos CD4 normalmente son cooperadores o ayudadores, por eso lo van a ver que se llama TH o helper. Se lo presenta un linfocito CD4 que está allí en reposo y lo voy a activar. Si la vía es diferente, o sea, en el clase 1 hay proteínas por lo menos internas, o sea, que están dentro del mismo organismo. Aquí hay este es como si le dijéramos el aparato digestivo. El proteosoma es como el aparato digestivo. Es el que se encarga de fragmentar esta proteína en diferentes fragmenticos y en el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático se combina con el clase 1 y se presenta.
y lo vamos a presentar a un linfocito CD8 en el contexto de clase 1. Si no me siguen, me dicen que yo vuelvo a repetir. Me levanto la mano y yo. Entonces aquí te va a ser la presentadora de antígeno. Yo te presento mi antígeno y el linfocito T lo mira con malos ojos porque no es extraño, y ahí comienza todo el proceso entonces de la inmunidad, ¿no? Y esta es la respuesta adaptativa, que es más específica, realmente es específica. Ya habíamos dicho de la inmunidad y la adaptativa, cómo se enlazan, cómo se conectan. Y es una célula dendrítica que es la mejor célula presentadora profesional, presentadora de antígenos. De todas las células, la célula dendrítica es la mejor de todas, la que tiene la mejor capacidad de presentar antígenos. Normalmente se queda pensar en los ganglios linfáticos, pero también pueden encontrar en otros órganos o tejidos. Y bueno, por ejemplo, si tenemos una célula de Langerhans que está ubicada en la piel y llega un patógeno, este patógeno tiene un patrón, ¿verdad? Habíamos dicho que patrones moleculares asociados a patógenos, que se llaman PAM. Y resulta que esta célula de Langerhans, que es una célula dendrítica, tiene receptores para reconocer todos estos patrones. Entonces reconoce el patrón, por eso yo le había dicho que la inmunidad innata es semi-específica o es parcialmente específica, porque reconoce el patrón, lo fagocita, lo procesa y se va al ganglio linfático que le queda más cerca. Y en ese ganglio linfático que le queda más cerca, ¿qué es lo que va a hacer esta célula dendrítica? Esta célula de Langerhans se fue al ganglio que hizo él. No se fue de gratis, ¿eh? Si vas para la playa, no quiero que vas a meter la playa. ¿Qué es lo que hace esa célula? ¿Perdón? Le presenta el antígeno. Entonces llega aquí y aquí se va a encontrar a un linfocito T, que es el que al cual le va a presentar el antígeno. Y ese linfocito T estaba en reposo y se activó. Entonces le digo, actívate, porque llegó algo que no es de nosotros aquí, es todo lo que dice. Y ahí está la célula, entonces la célula, esto es más grande, aquí está la célula dendrítica, aquí tenemos el patógeno con sus patrones, este tiene su receptor, y eso va a hacer entonces que lo fagocite, lo fragmente, y lo va a presentar a un linfocito T que está en reposo. Esta palabra en inglés significa que está en reposo. ¿Y en qué contexto lo está presentando? ¿Con qué molécula lo está presentando? ¿Con qué MHC lo está presentando? Es una célula presentadora del virus. Aquí está. 2. Y lo que presenta aquí es, en este bolsillito lo que está presentando es un péptido, o sea, una cadena polipeptídica, lo más importante de todo de esa macromolécula. Vamos a ver. Y bueno, una vez que se lo presento a los linfocitos T, CD4, que está aquí, van a ver esta palabra mucho en los libros y en los artículos que se llama naive, que significa que es un linfocito TSD4 virgen, que no ha estado expuesto a nada, o un linfocito TSD4 que está en reposo. Lo activo y él puede ir a diferentes vías, a formar un linfocito T regulador, un linfocito TH1, un linfocito TH2 y un linfocito
o la serie de TH17. Lo que lo diferencia uno de otro, ustedes están viendo es qué cosa. Que habla así, este regulador TH1, TH2, TH17. ¿Qué es lo que diferencia uno del otro? Que lo hablamos la semana pasada. Pero no esta semana. El TH1 creo que es intracelular, creo que el TH2 patógenos extracelulares. O sea, esto es lo que hace cada uno de ellos. El regulador regula, el TH1 es para promover inmunidad contra tumoral, tumoral o patógenos extracelulares, y TH2 para patógenos extracelulares, lo vamos a ver en alergia y en asma, y el TH17 pues recientemente se descubrió, tiene diferentes también días, pero ¿qué es lo que lo diferencia uno de cada uno de estos que ven aquí? Las citocinas. Las citocinas. Vean que las citocinas que tiene este regulador son diferentes a la que tiene el TH1, a la que tiene el TH2 y a la que tiene el TH17. El patrón de citocinas es diferente en cada uno de esos subtipos. ¿Está copiado ahí o no? Yo todavía está pensando. Ok, entonces los linfocitos cooperadores o ayudadores desempeñan papeles esenciales en la inmunidad celular. ¿Por qué? Porque determinan la especificidad de la respuesta inmune, qué antígenos y qué epítopos deben ser reconocidos, o sea, no todos van a ser reconocidos. Intervienen en la selección de los mecanismos efectuadores destinados a eliminar al patógeno, ayudan a la proliferación de células efectoras adecuadas y mejoran las funciones del fagocito y otras células efectoras. Entonces aquí tenemos inmunidad adaptativa, aquí tenemos, ¿qué sería esto? PRR, lo dijimos la otra vez. PRR, eso. No está en inglés, pero yo sé. Y aquí también, este linfocito B también tiene, esto que está aquí, unos receptores que se llaman tipo TOL, que se llaman TR, ¿qué es PRA? Para reconocer un patógeno que debe tener él. Receptores de reconocimiento de patógenos. Exactamente, dilo alto, para que dilo. Receptores de reconocimiento de patrones. Tiene que tener un lector del código de barra. Si no tiene el lector del código de barra, no puede leer el código de barra. Si no tienes un aparato que te haga un reconocimiento facial, no puede hacer reconocimiento facial. Entonces aquí está el receptor. Y esta célula presentadora de antígeno no solamente lo tiene en la superficie, sino que pueden ver que también lo tiene intracelulares. Lo presenta un linfocito T ayudador o cooperador, este lo presenta a una célula B y la célula B empieza a proliferar, se convierte en una célula plasmática y esta célula plasmática comienza a producir anticuerpos, que son estos de acá. Pero va a quedar algo allí al final, está aquí, que sí le queda a la inmunidad adaptativa, que es la memoria inmunológica. Y eso es clave de la memoria inmunológica, porque cuando vemos en la última clase de vacunas, a mí lo que me interesa con una vacuna es dejar una memoria inmunológica. Para que cuando uno se ponga al virus, la bacteria o lo que sea, uno ya tenga todo el arsenal preparado para neutralizarlo. Y parte de la inmunidad adaptativa está compuesta por algo que se llama anticuerpos. Y los anticuerpos no son más que proteínas pertenecientes al grupo de la gamma globulina o inmunoglobulina. De hecho, cuando yo le hago a alguien un perfil general, le digo proteínas totales, ¿verdad? Después sale albúmina y salen globulinas. Cuando estamos hablando de las globulinas, estamos hablando de proteínas.
Está constituida por la asociación, y lo vamos a ver en la estructura, de 4 cadenas polipeptídicas que están unidas entre sí por puente de sulfuro. Son 2 cadenas, una que se llama pesada por el peso molecular y otras son ligeras porque tienen un peso molecular menor. Cada una de las cadenas ligeras y pesadas tiene una región que se llama variable, ya la vamos a ver, y que esa región variable va a cambiar, por eso se llama variable, se va a adaptar al inmunógeno o al antígeno que nos interesa. Entonces por eso los anticuerpos que me protegen contra el COVID no me sirven para protegerme contra el dengue. Y los que yo tengo contra el sarampión no me sirven para el dengue, porque son específicos. Y eso lo hace la región variable. Y hay una región constante que tiene en una secuencia de todos los anticuerpos, está igual en todos los anticuerpos. Y aquí viene entonces, hay una parte invariable que es esta aquí, pero tenemos una parte que es como una Y, tiene cadena ligera y tiene una parte de la cadena pesada. Y esta parte variable es la que se va a unir al epítope o determinante. Tiene forma de Y, normalmente no tiene forma de Y, todas las no tiene forma de Y, pero esta que está aquí tiene forma de Y. Pero miren todas las subclases que tenemos. Entonces tenemos la IgM, la IgD, la IG1, la IG2, la IG3, la IG4, porque la IgM tiene diferentes subtipos. La IgM, la inmunoglobulina A1 y la A2, hay una que es secretora, que es la que vamos a tener en las secreciones del tracto respiratorio o el tracto gastrointestinal, y la IgE que se eleva en infecciones por parásitos o en pacientes alérgicos. Entonces vean que tienen diferentes estructuras. Pero la más abundante de ellas es, tenemos todas estas que están aquí, cada una ya definida en tamaño, carga eléctrica, composición de aminoácidos y azúcares, pero la que más tenemos en el organismo es la IgE, la inmunoglobulina D, que representa el 80% de todas las inmunoglobulinas que tenemos. Entonces, va a actuar y va a localizar virus, bacterias, hongos, toxinas, y hay 4 subtipos de este tipo de inmunoglobulina. La IgA representa alrededor de un 15 o 20% de la inmunoglobulina en la sangre y actúa contra patógenos que contactan con la superficie corporal, ingeridos, o sea, que sean por vía gastrointestinal o inhalados. Existen 2 formas de inmunoglobulina, que es la IgA1 y la IgA2. ¿Por qué se quedó, hermano? Ya creo que. Tenemos la IgM, que es una inmunoglobulina que puede detectar el grupo ABO sanguíneo de una persona, y también es importantísima en el diagnóstico de las infecciones agudas. En una enfermedad aguda, la primera inmunoglobulina que se eleva es la inmunoglobulina D. Y si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en la pandemia, había 2 barritas, ¿verdad? Una barra inferior y una barra superior, y había IgM y IgG. Si yo tenía la IgM positiva, es que tenía la infección reciente. Si tengo la IgG positiva, tengo una infección pasada. Y puede haber un momento que están las 2 positivas porque están en un momento de transición, van a cambiar de lo que nosotros llamamos cambiar de isotipo, va a haber un switch de IgM a IgG. Después lo voy a poner en una lámina más explícita. Y la IgE, que se encuentra en concentración muy baja, está en los basófilos y los mastocitos, y bueno, participa en la reacción de hipersensibilidad y respuesta a los parásitos. Cuando ustedes tienen un paciente que tiene IgE elevada, tienen que descartar o que es alérgico, o que es alérgico, o que es alérgico con parásitos.
Y aquí está la reacción antígeno-anticuerpo, que es una reacción ya cerradura, es específica, bien aquí lo estoy colocando, es específica. Cada anticuerpo reconoce y se une a un determinado antígeno. No se une con otro antígeno. Se puede unir por concentración. Eso es cuando los antígenos se unen a un Ahí se está uniendo, pero está reconociendo algo específico. ¿Y se opsoniza o No, cuando se opsoniza es que se pegan, o sea, se unen esas inmunoglobulinas a esa bacteria y la hacen más apetecible para que vengan los fagocitos a comerse. Eso es opsonización. Porque los fagocitos tienen receptores para qué parte. Si la F, me voy para acá, porque ahí sí no se lo, ahí sí tiene que, no, se lo puedo ir para, okay. No, voy para acá. Esta porción se llama FC. F mayúscula, C minúscula. Y esta se llama FAB. F mayúscula, A, B, B de Bolívar, minúscula. Entonces la FAB es la variable y la FC es la constante. Y la FAB es la que se va a unir al antígeno. Entonces, ya aclarado eso, en tu pregunta, si yo opsonizo algo, o sea, que decir que lo hago más apetecible para que lo fagociten, que si yo me uno por la porción FAB, ¿qué queda compuesto? Con la FAB se queda al lipídico. ¿Qué quedó expuesto? ¿Qué no se unió? ¿Qué parte del anticuerpo? La FC. Y los fagocitos tienen receptores para la región FC. Reconocen la FC y se lo comen. Esta unión entonces se realiza por medio de uniones intermoleculares entre el antígeno y la zona del anticuerpo y da lugar a un complejo antígeno-anticuerpo según el modelo que yo les digo a ustedes de llave cerradura. O sea, una llave abre una cerradura. No todos son para todos. Hay llaves que no funcionan para todas las cosas. Si tengo anticuerpos para sarampión, son para sarampión, son para DIU, o son para rubiola. Esto es lo que normalmente nos ocurre cuando nos infectamos. Entonces aquí ocurre el momento de la infección, en este momento, aquí está, esto es el tiempo, aquí están los títulos de anticuerpos, los niveles de anticuerpos. Me infecté, viene el periodo de incubación, ¿verdad? Se empiezan a elevar los reactantes de fase aguda, como la PCR, que es la proteína C reactiva, pero la primera inmunoglobulina que se eleva, ¿cuál es? La IgM, y también cae más rápidamente. Ok, y después, posteriormente, la que se eleva, la IgG. Y eso sí se va a mantener así en el tiempo. Y eso es lo que esperábamos con el COVID, pero resulta que el COVID, la IgG hacía así. la INS se caracteriza Duraba un tiempo más, duraba como 6 meses y después caía. y la INS se caracteriza por memoria. Porque claro, no, teníamos una memoria inmunológica. Tuve una memoria inmunológica, pero claro, como tiene variantes y subvariantes, entonces claro, cambian los epítopes y cambia la composición y no puedes neutralizarla completamente. Hay una evasión del virus. Porque si yo hacía por lo menos anticuerpos contra, ejemplo, la variante Delta, a lo mejor no me servía, esos anticuerpos a lo mejor no me servían para bloquear o neutralizar la variante Gamma, por ejemplo. Para ponerte un ejemplo. Si yo algunos están vacunados con fiebre amarilla, ¿quiénes tienen? Levante la mano que tienen vacunados con fiebre amarilla. 1, 2, 3. Bueno, esa vacuna es la mejor vacuna que hay, no dura toda la vida. ¿Por qué? Porque esa vacuna tiene el título de IgG. Una vez que se elevan esos títulos de IgG, van a quedar así, para toda la vida, con una sola dosis. Si alguien se infecta de sarampión, si alguien le da sarampión, también le va a quedar su título para toda la vida. Entonces yo cuando le determino una muestra y le puedo decir, tiene IgG, bueno, fue que le dio sarampión. No es que tiene sarampión, sino que en algún momento le dio sarampión.
Si consigo IgM, como esto ocurre en la fase aguda, quiere decir que tiene la infección de la. ¿Entendido eso? Bueno, entonces aquí tenemos entonces el linfocito, la fase de respuesta inmunitaria, esta es la fase de reconocimiento, la fase de activación, la fase efectora, y después viene una fase entonces de que, bueno, tiene que, después que se produjo toda la respuesta, tiene que volver a lo basal de nuevo. Eliminarte la bacteria, el virus o lo que sea, y vuelve de nuevo a tu estado inicial. Entonces por eso que hay linfocitos T reguladores. Los T reguladores regulan la respuesta, porque si no te mantendría siempre en una fase de inflamación. Y ahorita pasamos a la lucha cuerpo a cuerpo, porque los anticuerpos son como balas que tú lanzas. Claro, yo estoy aquí, te lanzo una bala ya, pero bueno, no estoy aquí, yo lo que cerca. Pero aquí viene la lucha cuerpo a cuerpo. Y esto me ha llevado por unos linfocitos que se llaman citotóxicos, que se abrevian CTL y se encargan de destruir las células infectadas por microorganismos como bacterias o virus. La citotoxicidad directa específica es llevada a cabo por los linfocitos citotóxicos CTL que están restringidos, esto es importante, están restringidos por el haplotipo, por el propio complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Por eso que yo les dije a ustedes que los virus de la hepatitis no producen daño a los hepatocitos. Ellos entran a los hepatocitos no producen daño. Se van replicando allí, pero no le producen daño al hepatocito. Pero lo que sucede es que el sistema inmunológico reconoce que ese hepatocito está infectado y lo destruye. ¿Por qué? Porque los hepatocitos tienen que complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y posee CD8 con moléculas correceptoras. Y hay algunas que están restringidas, pero yo me quiero que se queden hasta aquí, porque no todo es como yo pongo un blanco negro, sino que hay a veces unas variables allí que son empiezan a ser más complejas. Y esto es lo que hace el linfocito TSD8, ¿no? Si es de la célula, según una célula que te infectaba, o según una célula tumoral. Entonces, la citotoxicidad mediada por célula, esta citotoxicidad directa parcialmente específica, las células agresoras naturales o asesinas naturales como no NK reconocen algunos determinantes inespecíficos tumorales o de células que están infectadas por ciertos virus. Pero ellas no necesitan tanto requisito para matar a alguien. Si te ven mal, te matan. A veces provoca hacer esto. Y la citotoxicidad celular depende de anticuerpos. Si algo está cubierto de anticuerpos, si hay anticuerpos unidos a una bacteria o una célula, entonces, bueno, los linfocitos NK reconocen que eso está cubierto por anticuerpos y ahí también lo destruyen. Entonces, aquí lo que habíamos conversado, ¿qué porción reconocen? La porción que está libre. La porción FC, porque la porción FAB está unida al anticuerpo. Entonces el NK, la célula NK, la natural le dice, mira, que hay un FC. Quiere decir que aquí hay un anticuerpo unido a un antígeno. Eso hay que definirlo. El papel más importante de este mecanismo es eliminar células propias infectadas por virus o células tumorales, como ya hemos conversado. Los linfocitos citotóxicos están en reposo y se activan de una forma apropiada y se van a diferenciar, convertir en linfocitos citolíticos que van a activar la inmunidad celular específica. El 90% de los linfocitos son CD8 positivos y están restringidos por el MHC clase 1.
Si la célula expresa lo propio, no pasa nada, pero si expresa lo extraño, son capaces de reconocer la mayoría de las células nucleares, pero existe un porcentaje de citotóxico que desde el punto fenotípico, o sea, en su característica fenotípica, son CD4 positivos y están restringidos por el complejo MHC2. Pero eso es un 10%, la mayoría no. Se quedan solamente con esto que está aquí. Solamente lo que el mensaje que le quiero decir es que no todo es blanco y negro. Hay grises también. Entonces el sistema inmunológico tiene varias vías para poder resolver. Entonces aquí está la inmunidad fase efectora, tiene linfocitos TCD8 positivo o citolíticos, se adhiere conjugado con la CTL con la célula blanco, que es la célula blanco, y le produce un golpe letal a través de lo que se llaman granzimas y perforina. Aquí está produciendo granzimas y perforina, que están viendo la célula que es blanco. Él se separa posteriormente y se produce la destrucción de la célula blanca. Para que lo vean mejor, igualito, granzima y perforina, el linfocito TCD8 posee y libera gránulos citotóxicos. Estos gránulos que también lo pueden poseer, lo posee también las células NK y contienen dos familias de proteínas, una son las perforinas y otra son las granzimas. Las perforinas forman un pore de la membrana de la célula blanco, similar al complejo de ataque de membrana del complemento, y esa va a ser la primera tarea. Comiencen a pensar. Complejo de ataque de membrana del complemento. Este poro permite que las granzimas entren a las células infectadas o malignas. Y las granzimas son proteasas que procesan las proteínas en el interior celular, bloqueando la producción de proteínas virales y finalmente provocando la apoptosis de la célula diaria. ¿Tiene apoptosis? Célula tumoral, linfocito T citotóxico, citolítico, la producción de granzimas y perforina y viene la posición. Y después se separó. Esto es el resumen, el reconocimiento de antígeno, activación linfocítica, y yo me puedo ir por dos vías, ¿no? Por el linfocito CD4 o por el linfocito CD8. Eso depende de la característica del antígeno y por qué vía es. Estos son los retos que ustedes escogen. Que va a presentar cada cosa, puede ser por grupo o al que quiera. Son tres ¿Qué grupos. diferencia? Son tres grupos. No vale. Entre todos ustedes. Ustedes se pueden después. Vaya, Nicole. Tienen 5 minutos solamente para decir. ¿Ya? ¿Qué diferencia? No, se va a hacer una presentación de 5 láminas que cada minuto. ¿Qué diferencia existe entre una citosina y una quimiosina? Sáquenle foto. Diferencia del proceso de presentación antigénica entre el linfocito B y célula B. Además, eso apareció hoy en el Instagram. Lo que no salió en Instagram, hoy lo mandaron. En el Instituto de Inmunología, los inmunólogos del Instituto de Inmunología montaron ya, están montando todo lo que les interesa a ustedes. Y el otro reto es complejo de ataque de membrana MAC, que es por el sistema de complemento. El complemento hace que finalmente termina en el complejo de ataque de membrana. ¿Cómo es eso? Pueden ser 5, 6 láminas o 7, las que ustedes quieran. Te doy al máximo hasta 6 minutos. Ustedes pueden disponer, no pasa nada.
se lo van a explicar a sus compañeros. Yo voy a hacer uno de ellos. Yo me voy a sentar de aquel lado. Nueva evaluación. La evaluación ahora tenemos